Buenas noches, jóvenes y señoritas. Este tema, la crónica contemporánea, ya lo hemos pasado por Zoom en anteriores clases, ¿ya? Vamos a explicar nuevamente a qué se refiere este tema. Bien, aquí empezamos siempre los temas en lo que es lenguaje y otras materias en el texto. Siempre iniciamos con una práctica. Aquí tenemos un texto del escrito de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ¿ya? Una obra del señor Gabriel García Márquez. Y pues nos va a relatar por fecha, por hora, por tiempo, especificando por el orden cronológico de los hechos a qué se refiere esta lectura, ¿ok? Bien, van a leer ustedes detenidamente y una vez que terminen de leer van a responder estas 4 preguntas sobre esta lectura de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Y nuevamente recalco, hay que responder a estas 4 preguntitas. Las preguntas que ustedes encuentren en el texto van como actividades del tema, ¿ya? Todas las preguntas que ustedes encuentren van a ir como actividades después del tema. Ahora vamos con la teoría. Bueno, en la teoría, ¿qué nos dice que es una crónica? Pues la crónica es una narrativa de hechos, de sucesos históricos, pues que van a ir por orden cronológico o por orden de tiempo. Es lo primero que ha pasado, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo último. Entonces, paso por paso nos va a explicar por qué está sucediendo esta situación o esta crónica. La palabra crónica proviene del latín crónica y deriva también del griego crónica, biblos, que esto significa orden del tiempo, ¿ya? Lo que es crono es tiempo. Cuando hablamos de crónica se va a referir a un género narrativo doble. ¿Por qué? Porque una parte es literaria y la otra es periodística. Cuando se habla de literario es la parte escrita, en prosa. Y cuando se habla de periodístico es cuando se realiza la investigación como lo realiza un periodista, pues tiene que fundamentar, argumentar toda su investigación periodística de los sucesos cronológicos de un tema en específico. Porque en este relato no hay libertad de imaginación como el cuento, como las leyendas, como los mitos, no hay eso, sino que va a seguir lo que es la parte periodística y literaria, una combinación de ambas. Por eso se considera un género narrativo doble. Y emplea recursos formales para abordar sucesos y personajes reales, no son imaginarios como los otros tipos de textos narrativos. Son reales, verídicos y también deben ser comprobables. Por ejemplo, Gabriel García Márquez es un periodista colombiano y es escritor también, y pues él nos narra en esta crónica de una muerte anunciada que es verdad, es un cuento que es verdad, algo que ha sucedido. La crónica contemporánea se ha desarrollado a partir del año 1789 hasta la actualidad, pues han surgido en estos años de 1789 revoluciones, transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas que han repercutido la situación de una comunidad, de una región, de un país, de una nación. ¿Cuáles son las características de la crónica contemporánea? Ya lo habíamos dicho, combina narración, ¿no? Un relato, algo escrito, algo que es verídico, comprobable, de acontecimientos que han sucedido, verídicamente hablando, con las opiniones y las reflexiones pues, de la persona que está escribiendo esta crónica. Es un tipo de texto muy diferente al de la noticia, que la noticia es más fría, ¿no? Directo lanza la noticia o el suceso que sucedió. Obviamente también lo dice así como a crónica, pero no está involucrado necesariamente aquí la persona. En cambio, en la crónica periodística sí está involucrada la persona que escribe esta crónica periodística. Explica o describe algo que ha tenido lugar, es imprescindible que el redactor haya estado presente en los acontecimientos. O sea, que la persona que vaya a escribir una crónica periodística contemporánea, pues tiene que haber participado, haber sido parte de estos sucesos. Y es un relato desde la visión personal del redactor de que escribe. Vamos ahora con la crónica contemporánea en Bolivia. En Bolivia, pues, es un género que ha surgido a partir de momentos críticos de nuestra historia boliviana, porque nuestra realidad es compleja, hemos vivido por una serie de sucesos, por decirles, ¿no? Para la presidencia, pues,
hubo siempre presidencias militares, ¿no? No ha sido así una presidencia por voto popular en años anteriores. A partir de 1952, con lo que es el MNR Víctor Paz Intensoro, pues ya, ¿no? Hubo un voto popular donde las mujeres votaban y los campesinos también. Entonces hay una bastante compleja crónica contemporánea aquí en Bolivia, ¿no? Cuenta y comprende paradojas, las contradicciones de la convivencia social, ¿no? Como por ejemplo los votos a través de la experiencia personal, los hechos críticos sociales, políticos, económicos, sanitarios, dan pie al surgimiento de autores que se interesan en la producción de cronistas nacionales, ¿no? Siendo un importante aporte para la conversión de acontecimientos. Como lo habíamos mencionado sobre los sucesos históricos de voto popular, ¿no? También hemos vivido como país, hemos vivido lo que es vetos militares, donde la gente no podía salir hasta cierta hora. Ahí sí hubo en esa época lo que es una dictadura militar, podríamos hablar, ¿no? También fijémonos aquí que tenemos un fragmento del señor Fernando Barrientos de la Hora Boliviana. Es un libro de crónicas, reportajes sobre hechos de temas bolivianos de la actualidad. O sea, son textos que pues van a seguir problemáticas, coyunturas, se les dice, ¿no? Históricas, pues van a transmitirnos, ¿no? Todo lo que han sucedido, acontecido, y desde una visión, desde la persona que ha sido parte de esta crónica. Bien, vamos a ver también que sabiendo que la crónica es una narración de hechos, es una forma de ver la realidad. Su planteamiento determina su influencia en las personas. ¿Qué autores participan de esta crónica? De esta obra, la obra boliviana. Tenemos estos personajes que están aquí: Alex Ayala, Liliana Carrillo, Javier Badani, Roberto Navia, Wilmer Urrelo, entre otros. ¿Cuáles son los títulos de los cronistas de la obra boliviana? El último amigo del nazi Klaus Barbie, la devoción a un santo de los narcos en el Chapare. Bueno, en este caso la devoción a un santo de los narcos en el Chapare pues se narra a partir de una crónica periodística que los mismos narcos, también lo habíamos explicado en Zoom, que estos narcos pues tenían, ¿no?, su dios o algún santo que ellos le profesaban devoción, pues le pedían protección, ¿no?, para cuestiones de su trabajo, ¿no?, de lo que es el narcotráfico en el Chapare. Y es verídico. También tenemos acá la arquitectura aymara, la situación actual del pueblo Chipaya y el comercio de los libros usados en la Feria 16 de julio en el Alto. Bueno, también podríamos hablar aquí del comercio de los libros usados aquí en Los Pozos, ¿no?, en el mercado de Los Pozos, porque ahí también venden. Entonces, faltarían cronistas, ¿no?, que hablan de varias situaciones que vivenciamos verídicamente en Santa Cruz, en Bolivia. Bueno, estas son algunas de las 14 crónicas que dan vida a este libro de la obra boliviana, compilación que refleja una actualidad de Bolivia desde el año 2010 a 2015. Y obviamente las crónicas pues van a tener problemas sociales, políticos, culturales, etc. Bien, tenemos algunos autores o cronistas bolivianos. Tenemos a Wilmer Urrelo en 1975. Él ha escrito la novela Mundo Negro, lo publicó en el año 2000. Han ganado un premio nacional a la primera novela, convocada por la editorial Nuevo Milenio, y también ha escrito Fantasmas Asesinos en 2007 y ganó el 9º Premio Nacional de Novela de Bolivia. Hablar con los perros en 2011 igual, publicó El Chicuelo Uriza en 2017. Después tenemos a otro personaje, Ayala Ugarte. Bueno, si bien él es español de nacimiento, también fue director del diario La Razón. No sé si ustedes lo han leído alguna vez, alguna oportunidad habrán tenido, pues habla del periodismo narrativo del semanario Pulso. Ha participado, ¿no?, en lo que es en impulsar este diario, esta parte fundamental del diario. Y fundador también de la revista Pie Izquierdo, una de las primeras revistas bolivianas de no ficción, o sea que más crónica periodística, algo real. También ha escrito la obra Los Mercaderes del Che, La vida de las cosas, Rigor Mortis y Ser payaso es cosa seria. Los Mercaderes del Che sabemos que, bueno, aquí en Santa Cruz, más específicamente en Valle Grande, pues sabemos la historia del Che, que ha venido acá por tierras bolivianas, ¿no?, en épocas del general Hugo Banzer Suárez, y lo demás conocemos la historia que ocurrió con el Che, que vino aquí
pues, ¿no? A surgir como grupo combatiente, podemos decirlo comunista, ¿no? De Cuba hasta aquí, pero no pudo surgir por ciertas cuestiones y fue asesinado en Vallerón. Bien, hasta aquí sería el tema de crónica periodística o de la crónica contemporánea. Vamos a ver cuáles son las actividades. Habíamos visto que en la primera parte tenemos actividades que hay que realizar, ¿no? Que a partir de este fragmento de esta lectura de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, hay unas preguntitas que tienen que responder, son 4. Y después aquí, en el transcurso del tema, en la parte de teoría, no tenemos nada. Hasta aquí, hasta la parte de valoración, tenemos otras 4 preguntitas más. En la parte de la valoración ya lo habíamos mencionado y lo vuelvo a repetir. Son preguntas más que todo de tipo personal y que ustedes deben responder a cada una de ellas. Esto va a venir como parte de actividad del tema. Y cuando se les habla de parte de producción, pues la parte de producción es escribir un poco más y aparte de la imaginación y creatividad de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que nos piden aquí en la parte de producción? Nos pide ser cronistas, en este caso serían cronistas contemporáneos, ¿no? Porque vivimos en el año 2021 y hemos pasado por una serie de hechos desde los 21 días de paro, recuerden muy bien eso, también los sucesos ¿no? de la presidencia, lo que ha pasado, tuvimos nueva presidenta, la anterior presidente fugó, sabemos exactamente, ¿no? La cronología de los hechos, y también estamos viviendo desde el año pasado la pandemia mundial, la pandemia global del COVID-19, ¿no? Entonces, cualquiera de esa temática u otra temática que a usted le interese, puede elegir, y que, bueno, a partir de eso tiene que usted, pues, realizar una crónica contemporánea, escribir todo lo que usted sepa de esta situación, porque cada uno de nosotros somos involucrados, ¿no? Desde los 21 días de paro, hemos sido parte, como ciudadanos de Santa Cruz, de Bolivia, ¿no? También de lo que es la pandemia, también somos parte de esta crónica, porque también la hemos vivenciado y nos ha traído consecuencias, ¿no es cierto? Nos ha tenido consecuencias económicas, en la casa, en el hogar, en el estudio, etc. Entonces, usted va a elegir cualquiera de esas temáticas y va a recordar lo más sobresaliente de cualquiera de esas temáticas, va a anotar las horas, los días, las fechas del suceso en orden cronológico y va a narrar, o sea que va a escribir o va a contar todos los hechos sucedidos. Entonces eso lo va a hacer usted como una crónica. Fíjense que aquí tenemos este ejemplo de señor Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Léanlo, miremos acá que él está escribiendo el día en que lo iban a matar, Santiago Nace, escribe en tercera persona, ¿no? Está escribiendo por una tercera persona. Usted puede escribir en primera, en segunda o tercera persona, ya va a depender de usted. Y fíjense que acá está detallando, miren, desde que se levantó a las 5:30 de la mañana, o sea, fíjense que relata todo, toda la hora, la fecha, la edad, todo, con lujo de detalle, ¿no? Y aquí tenemos unas 2 páginas que ha escrito. Usted puede escribir de 1 o 2 páginas su crónica periodística, de cualquier temática elegida, y eso va a venir como actividad. Ahora miremos en la plataforma los temas que hemos ido avanzando. ¿Ya? Para este tema de la crónica contemporánea tienen que realizar un mapa conceptual y después del mapa conceptual van a responder a todas las preguntas que están sobre el tema y eso está en su texto que han ido a recoger de la dirección. También el texto yo se lo he enviado por el grupo de manera digital, obviamente. Vamos a ver los temas que hemos ido avanzando hasta el momento para que no nos perdamos todo lo que hay que hacer, lo que no saben todavía, ¿ya? El tema 1 del segundo trimestre se llama producción de texto. Este tema yo lo he pasado aquí en la plataforma y también lo mandé al grupo. Lo voy a volver a reenviar hoy día. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente, tienen que copiar ese tema en su cuaderno, producción de texto. Después, como actividades, les he dado una tareita, unas preguntitas sobre el tema, las tienen que responder. Lo voy a mandar otra vez al grupo. Ya lo hemos evaluado y a partir de este tema, modalidades oracionales en la construcción de textos, yuxtaposición, coordinación y subordinación, está en el texto que han ido a recoger del colegio, en su texto, en la materia de lenguaje. Fíjense, es un tema bastante extenso. Y aquí en la plataforma lo he dividido en 2 partes, pero en ambos casos
Para este tema, yo únicamente he pedido que me realicen un mapa conceptual de este tema. Entonces, me realizan solamente un mapa conceptual. Y como actividades de este tema, pues tienen que responder a cada una de las preguntas, a cada una de las actividades que están en este tema en su texto de lenguaje, ¿ya? Ahora, vamos con el siguiente tema. El tema, la argumentación y la contraargumentación. Para este tema, que está en su texto también, les he pedido que me elaboren un cuestionario de 15 preguntas con su respuesta. Usted va a realizar ese cuestionario de acuerdo a su criterio, ¿no? Puede plantearse qué, cuál, etcétera. Puede empezar así sus preguntas, 15 preguntas con su respuesta. Y como actividades del tema, tiene que realizar o responder a cada una de las preguntas o actividades que están en el tema en su texto. También ya ha sido evaluada, al igual que el anterior tema. Y este tema reciente de crónica contemporánea, que ya lo expliqué por Zoom y ahora se lo estoy mandando a través del canal de YouTube, tienen que realizar, repito, un mapa conceptual de este tema y como actividades tienen que responder a cada una de las preguntas que están en el tema en su texto. Y este tema lo vamos a evaluar la próxima clase, ya, la crónica periodística. La próxima clase voy a evaluar este tema. Y una vez que termine de realizar todos sus temas y sus actividades, súbanlo al grupo de tareas y también a la plataforma, los que están manejando la plataforma. Los que están manejando la plataforma van a tener un puntaje extra porque lo están manejando a cabalidad y cumpliendo con lo que nos dispone el Ministerio de Educación. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.